Hola mis amados, Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo de palabra. Bueno, estamos tan contentos porque hoy estamos en el día 21 de nuestros 40 días de oración. Ya vamos por la mitad y un día más. Así que seguimos avanzando en este tiempo y estamos felices porque anoche sábado terminamos nuestro curso de la Thompson y un grupo de 35 personas o algo más se graduaron del seminario La Thompson y nos alegra mucho seguir construyendo edificación de la palabra de Dios en la vida de las personas que quieren capacitarse. Si usted no pudo estar esta vez en este seminario, yo les recomiendo que a la próxima vez corra. Recibieron una preciosa Biblia en la puerta de la casa, hicieron todo el seminario con un maestro de Panamá, otro de aquí de Medellín y otro pastor de Ecuador. Así que si usted a la próxima escucha del seminario La Thompson, está totalmente invitado para que lo haga. Ustedes hace poco pudieron observar en ese video cómo estaba la felicidad de los niños y cuál fue el regalo que llegó a la casa de cada uno de ellos. Así que nos alegra contarles esto. Y hoy seguimos con la segunda parte de la palabra que inicié el domingo hace 8 días acerca de los estorbos en la oración. Estorbos en la oración parte 1 y hoy quiero compartir la parte 2 de estorbos en la oración. Así que vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestro corazón. Yo le voy a pedir disponga su mente, su corazón, para que sea el Espíritu de Dios trayendo la palabra fresca a su vida. Señor, yo te doy gracias esta mañana. Y oro cada persona, ora por cada creyente que está allí tras estas pantallas o personas que hoy se han conectado por primera vez. Yo te pido que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, yo te pido que seas tú tocando a cada vida, a cada corazón y que esta palabra nos lleve a seguir creciendo en el entendimiento de la oración. Nos siga llevando a un nuevo nivel en ti. En el nombre de Jesús sea cancelada toda distracción, toda obra de las tinieblas, para que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Así que estuvimos hablando de estorbos en la oración y no alcancé a abordar algunos de esos estorbos y hoy quiero continuar con eso. Y para iniciar recuerdo una anécdota que alguna vez leí. Dice que una vez una profesora que era totalmente atea llegó al aula de clases y estaba allí con todos los niños y ella quería hoy traer un postulado a la mente y al corazón de cada uno de sus estudiantes, dejarles fijado que Dios no existía. Así que la maestra llamó a uno de sus estudiantes, un niño, él se llamaba Juanito, y le dijo: Juanito, mira por la ventana, ¿estás viendo ese árbol? A lo que Juanito contestó: sí, maestra, veo el árbol. Ahora Juanito ve las flores que están al lado del árbol. Así que Juanito dijo: claro, profe, estoy viendo las flores. Así que la profesora le dice: ahora sal del salón, ve dónde está el árbol y mira hacia el cielo y me dices qué ves. Así que el niño salió corriendo, se acercó donde estaba el árbol, donde estaban las flores y miró hacia el cielo conforme la profesora le indicó. Así que el niño volvió al salón para poder entregar esa encomienda, ese pedido que había hecho la maestra. Y la maestra le reconvino al niño diciéndole: ¿qué vistes cuando saliste? ¿Vistes el árbol? El niño dijo: claro, profe. Luego la profesora le dijo: ¿viste las flores? Sí, profe, vi las flores. Juanito, ¿y también vistes el cielo? Sí, profe, vi el cielo. Y la profe le dice: ¿y no vistes a Dios? A lo que el niño contestó: no, solo vi el cielo. Así que la profesora le contestó: ¿viste? Dios no existe porque no se puede ver. Así que había una compañerita allí en el salón, se llamaba María. Y María interrumpió a la profesora y le dijo: profe, ¿será que usted me deja hacerle otras preguntas a Juanito? La profesora, un poco consternada, se quedó mirando a la niña, a María, y le dijo: está bien, hazle las preguntas que quiere hacerle. Así que María le dice: Juanito, vuelve a mirar hacia afuera. ¿Ves el árbol? Así que Juanito dijo: ay, sí, ya dije que vi el árbol. Pero le dijo: pero por favor no te impacientes. Ahora mira al lado, hay las flores. A lo que Juanito le dijo: ay, sí, ahí están las flores. Nuevamente María le dice a Juanito: ¿y viste el cielo? María, que sí vi el cielo. Así que María le dice: ahora mira a la profe, mírala muy bien, mira a nuestra profesora. Así que Juanito se quedó mirando a la profesora y la niña le dijo: ¿estás viendo a la profe? Así que Juanito le dijo: pues claro, María, todos la estamos viendo. María luego le pregunta: ¿y ves su cerebro?
Así que Juanito dijo, no puedo ver su cerebro, solo veo la profe. Así que Juanita concluyó lo siguiente: pues según lo que aprendimos esta mañana, nuestra profesora no tiene cerebro por cuanto no lo podemos ver. Esto pasa en nosotros cuando tenemos el espíritu de la incredulidad. Muchas veces nosotros queremos ver para poder creer. Y en este caso quiero hablarle de un estorbo particular que impide que venga la bendición de Dios a nuestras vidas, o se pone como un gigante cuando hacemos oración. Y es el estorbo de la incredulidad, porque siempre queremos tocar, palpar, sentir, percibir para poder tener una fe audaz, una fe convincente. Pero el Señor nos envía cuando venimos delante de Él a tener una fe confiada, una fe que puede depositar toda su confianza en el Señor. Dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículos 6 al 7 lo siguiente: pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como. Recuerde que la palabra como en las figuras literarias se llama un símil, y es una comparación, comparando algo con algo más. En este caso está unido por la palabra como. Así que él dice: el que duda es semejante o parecido a las olas del mar, que son agitadas y llevadas por el viento de un lugar a otro. Versículo 7: quien es así, así como las olas, quien es así, entonces dice la palabra, no piense que va a recibir algo del Señor. El estorbo número 1 es la incredulidad. Yo no sé cuántas veces te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado. He tenido ese tremendo estorbo que me ha afectado la fluidez para comunicarme con Dios. No sé si tú eres como yo. En ocasiones llegamos a dudar, a tener inquietudes si Dios nos está escuchando. Quizá alguien me está viendo en estos momentos y me dice: pastor, mi gran dificultad es que siempre siento que mis oraciones no pasan del techo, que mis oraciones no salen de este cuarto. Pareciese que tuviese un Dios sordo, un Dios que no me contesta. Y estamos lidiando, luchando con la incredulidad. Muchas veces venimos delante de Dios con una petición, con un anhelo, pero nos asalta la mente con pensamientos de temor, con pensamientos de incredulidad. Quizá nuestra voz, nuestra propia humanidad o el mismo Satanás susurra en nuestra mente diciendo que Dios no va a contestarnos. Efectivamente, cuando permitimos este obstáculo en nuestras vidas, el obstáculo de la duda, de la incredulidad, esto va a hacer que nuestra oración tenga un estorbo, conforme lo dice Santiago. Cada uno de nosotros, cuando le pidamos a Dios, pida como que lo va a recibir. ¿Cuándo ha visto usted un niño haciéndole una petición a su padre y dudando? Los niños son confiados. Los niños saben que si el papá, si la mamá le prometió algo, pues él lo va a cumplir. Cuánto más nosotros que tenemos un Padre en los cielos, y que si Él ha hablado a nuestro corazón y ha hecho promesas, podemos tener confianza en que Él lo va a hacer para nosotros. Pidamos con fe y no permitamos que la desconfianza, no permitamos que la duda sea un bloqueo a nuestra vida espiritual, porque Santiago está comparando a alguien inestable. Un día cree, otro día no cree. Un día está arriba, otro día está abajo. Porque sin fe es imposible, dice la palabra, agradar a Dios. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Esto nos habla el escritor a los hebreos. Cuando usted venga delante de Dios, debe tener en cuenta que uno de los requisitos es que usted debe poner todo su empeño y toda su fe a tener claridad que está siendo escuchado, oído por Dios. Cuando usted clama a Dios y usted cree que Él lo puede hacer, entonces usted alegra
el corazón de Dios. Usted agrada a Dios, porque sin esa fe no es posible tener agrado en el corazón del Señor. Cuando vengas esta mañana al finalizar el servicio a orar por una petición, o esta noche cuando te acuestes a dormir, esta semana haciendo el devocional, ten plena confianza que tu oración está siendo escuchada por el Señor. ¿Cuántos me dicen amén en este momento? Pónganme fueguitos ahora mismo en el chat, creyendo que esa palabra está penetrando a nuestro corazón, y renuncie a la duda. También hay uno de los 12 discípulos escogidos por Jesús. Él se llama Tomás, y dice la escritura que Tomás tenía una fe, conforme lo registra alguno de los escritores de los evangelios, porque dice que Jesús en un momento iba a visitar a Lázaro, que estaba enfermo en Betania. ¿Recuerdan eso? Fue la ocasión que Jesús acudió, pero terminó resucitándole entre los muertos. El pasaje bíblico dice que Jesús en ese lugar estaba corriendo riesgo de muerte. De hecho, dice que muchos discípulos no querían ir porque podían morir. A lo que Santo Tomás dijo: vamos a Betania, y si nos toca morir por Jesús, pues morimos. Este hombre tenía una fe alta, tenía una fe grande. Este hombre tenía una fe inquebrantable en ese momento. También Tomás es el mismo que está en la cena con Jesús, con los discípulos, y hace una pregunta: pero Jesús, ¿cómo vamos a saber a dónde vas si no conocemos el camino? A lo que Jesús le contestó: Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese mismo Tomás está en una ocasión fuera del departamento, localización a la que Jesús se le manifiesta a sus discípulos. En esa ocasión ya Jesús ha muerto, ha sido crucificado, pero ahora resucitó entre los muertos y tiene una aparición visible a sus discípulos. Esa noche Tomás no está en el lugar, así que tienen una experiencia los discípulos importante, trascendental para su fe. Esa noche él no puede apreciar esto. A lo que los discípulos de Jesús, los apóstoles, al encontrarse con Tomás, le dicen: Tomás, no te imaginas quién nos visitó. El maestro resucitó y estuvo con nosotros aquí en medio nuestro. Tomás le dijo: no puede ser posible que él haya resucitado. Yo lo vi morir. Yo sé que él está muerto y supe que la piedra se fijó para que no robasen su cuerpo. No hay manera de que él salga de allí. Lo que el pasaje claramente sí dice es: hasta que yo no meta mis dedos en sus llagas de sus manos, y hasta que yo no meta mi mano allá en el costado donde le metieron la lanza al maestro, yo no voy a creer que resucitó. Una semana posterior a esto, el maestro volvió a aparecerse a sus discípulos, pero en esta ocasión ya estaba Tomás. Y cuando se apareció Jesús en medio de ellos, el mismo Mesías, el Cristo resucitado, se acercó a Tomás y le dijo: Tomás, ven aquí, mete tus dedos en las llagas, mete tu mano aquí en mi costado y sé creyente, no seas incrédulo. El pasaje bíblico dice en otra versión: no seas incrédulo, sino sé un hombre de fe. Ese fue el llamado de nuestro Señor Jesús para Tomás, un hombre que en ese momento tenía la fe quebrantada, la fe decaída, la fe en el suelo. Pero el Señor Jesús se le apareció para enseñarle a que fuese un hombre que levantara su confianza y su fe en el Señor. Cuando Tomás metió los dedos en las llagas del maestro, metió su mano en el costado, cayó de rodillas y expresó lo siguiente: Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le contestó Jesús. Pero yo te quiero decir, Tomás, bienaventurado, dichoso, doblemente feliz son aquellos que han creído en mí sin verme. Hoy el llamado es: quita el estorbo de la duda, quita el estorbo de la incredulidad, quita el estorbo que te está impidiendo ver las respuestas del Señor. Y yo quisiera hacerte una pregunta en este momento. Cuando haces tus peticiones de oración, ¿los haces con fe? Cuando estás orando al Señor, ¿estás teniendo tu fe en que Él va a responder? ¿O estás pensando: ay, será que Dios sí me contesta? ¿Será que Dios sí me va a responder? Y quiero que en este momento evalúes cómo está siendo tu oración.
luchas constantemente con la fe, luchas constantemente con la duda. Estás luchando con tu mente diciendo: ¿será posible que Dios me va a contestar? Pues este día Dios quiere levantar tu fe. Hay una mujer también en el antiguo pacto. Ella se llama Sara, es la esposa de Abraham. Y Dios se le aparece a este hombre. Son unos ángeles enviados por el Señor. Están en la casa de Abraham y hay una promesa. Y la promesa es que su esposa Sara quedará en embarazo. Y dice la escritura que cuando ella escuchó que los ángeles o los hombres, los forasteros que eran enviados por Dios, estaban dando esa noticia a su esposo, ella se comenzó a reír y dijo: estos están locos. ¿Cómo es posible que una viejita como yo, con un esposo tan viejito, vaya a quedar en embarazo? Eso es imposible. Es que ya ni tenemos nosotros alientos para ser un muchacho, y menos de poderlo sostener ahora en esta edad. A lo que los visitantes, los forasteros, ángeles que estaban en su casa, le escucharon y le dijeron a esta mujer: Sara, por cuanto te has reído. Pero esa risa no fue una risa recibiendo la promesa. Eso fue una burla. Eso fue una risa de incredulidad. Así que el ángel le dijo: entonces tu hijo se llamará Isaac, que significa risa. Y conforme el tiempo de la vida, volveremos nuevamente. Tú estarás cargando un baby en tus brazos. En 9 meses vas a ver que lo que hemos dicho así será. Hoy quiero decirte: elimina la duda de tu corazón. ¿Crees que Dios puede hacer algo para ti? ¿Crees que Dios puede hacer un milagro financiero? ¿Crees que Dios puede hacer un milagro de salud? Cuando te arrodilles a orar por tus hijos, levanta tu fe y no digas: es que este hijo ya está perdido, esta hija ya está perdida, es que el matrimonio se me acabó, es que la vida se me desquebrajó. Pues dice el Señor que si tú pones toda tu fe y toda tu confianza en Él, verás la mano del Señor. ¿Cuántos me dan un aplauso en este momento? Ponga ahora mismo manos allí aplaudiendo al Señor y reciba esta palabra. Vamos a levantar nuestra fe. Otro estorbo en la oración eficaz, en la oración efectiva, es no permanecer en Cristo y en su palabra. Uno de los requisitos para recibir bendición del Señor, una de las maneras donde se agiliza esa respuesta, es permaneciendo en el Señor. ¿Alguien me puede decir en estos momentos: pastor, eso no es viable? Porque yo he visto personas que no permanecen en Dios y han recibido. Yo estoy hablando para ti que ya conoces. Estoy hablándote a ti que te congregas, que conoces del Señor. Dice la palabra que debemos permanecer en su palabra. Y eso está en Juan capítulo 15, versículo 7. Y este mensaje o todo este texto está hablando de la vid verdadera. ¿Lo recuerdan? San Juan capítulo 15. Dice lo siguiente: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Pero hay 2 características que tienes que resaltar del pasaje bíblico. San Juan 15, 7 dice: permanecer. Esa es la cualidad que estamos encontrando en el pasaje. Si permanecen en mí, ustedes tienen que aprender a permanecer en mí, permanecer en Cristo. Pero luego dice: y mis palabras permanecen en ustedes. Ustedes pueden hacer oraciones y si lo hacen con fe, van a recibir lo que están pidiendo. Esa es una de las características que debemos nosotros tener cuando levantamos oración al Señor. Número 1, elimina la duda, elimina la incredulidad. Número 2, aprender a permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en nosotros. Número 3, la falta de compasión en nosotros se convierte en un obstáculo, en una obstrucción en la vía directa con la oración, la conversación que tenemos con el Padre. Una de las características de nuestro Mesías, de Cristo, de Jesús, es que Él es compasivo. Y se espera que los que creen en Cristo también seamos compasivos, que manifestemos la compasión. ¿Y por qué es importante? Porque en Proverbios capítulo 21, versículo 13, dice lo siguiente: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Cuando uno lee un texto de estos, a veces o se siente bendecido o se siente muy mal.
Porque en muchas ocasiones sé que estás en un restaurante, estás comiendo y se pueden acercar hasta 10 personas, 8, 7, 5, 4 o 3 o 2 a pedirte alimento. Y quizá en ese momento no tenías para ayudar a la persona, o le ayudaste a uno, pero llega un segundo, llega un tercero. Y usted dice, entonces este texto bíblico me está cerrando toda posibilidad. Porque si en muchas ocasiones llego hasta un punto de poder dar, entonces me siento mal delante de Dios, no voy a ser bendecido. El pasaje específicamente está hablando con el que literalmente sí es duro de corazón, que no ayuda a nadie. Dios va a poner personas. No te estoy diciendo que todos los días tienes que sacar todo lo que tienes de la casa y entregarlo. Dios no te ha mandado a hacer eso y no lo hagas. Dios tiene que dar instrucción a tu vida, a quién tú vas a ayudar, a quién tú vas a bendecir. Tienes que tener tu corazón y tu oído afinado para poder saber a quién vas a bendecir. Y vuelvo a leer el texto bíblico que dice de la siguiente manera: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Cuando ayudas al necesitado, cuando ayudas a otra persona, tú estás haciendo en el reino de los cielos un banco. Estás haciendo un ahorro espiritual, porque cuando tú estés necesitado, también Dios te va a socorrer. Tocará personas y Dios hará que alguien que conoce a alguien que conoce a alguien venga a tu vida y te sea de bendición. Así que cuando somos nosotros duros de corazón, faltos de compasión, también cuando venimos a orar, a pedirle al Señor, Él viene y nos dice: Juan, tú estás siendo compasivo con el necesitado, tú estás siendo compasivo con aquella persona que envía a tu vida. Así que hay un llamado a la compasión. Otro obstáculo, otra obstrucción, otro tropiezo en la oración es la hipocresía, el orgullo y la repetición sin sentido. Quiero repetirlo: la hipocresía, el orgullo y las repeticiones sin sentido. Allí traté de tomar 2 puntos para fusionarlos en este momento. ¿Por qué hablo de la hipocresía? Porque ¿cuántas veces hemos conocido personas que frente de ti te ríen, te saludan, te abrazan y te dicen: te quiero, amado hermano, eres una bendición? Pero cuando no estás con esa persona, como dicen algunos, le meten la puñalada, le meten el cuchillo. Eso se llama hipocresía. Cuando tú estás con una persona de frente, pero no la toleras en el corazón y hablas mal de esa persona, eso se llama ser hipócrita. Y quien es hipócrita no tiene una bendición al momento de orar, porque se convierte en una obstrucción. Quisiera yo este día renunciar a la hipocresía, pero también al orgullo, porque el orgullo se opone como un gran taco en la oración. De hecho, la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, pero que al humilde Dios le da gracia y le da favor. Yo quisiera ser de esos de los que Dios le da gracia y favor. El orgullo para nada bendice, el orgullo para nada contribuye. Por el contrario, ayuda al desmejoramiento de nuestra vida como persona y también termina como efecto colateral con nuestra vida espiritual. El ser orgulloso también nos expone a una mirada del Señor que nos aparta de su presencia, porque el Señor no quiere tolerar al orgulloso. ¿Sabes que hay personas que no tienen dinero y son orgullosas? Porque a veces la gente cree que el tener dinero está totalmente conectado con el orgullo. No, señores, hay gente que no tiene dinero y es orgullosa, es totalmente ingreída. Así que eso no tiene nada que ver. Tiene que ver es con la actitud del corazón. El orgullo, el no reconocer cuando yo hice un daño, el no reconocer una falla, el no reconocer una obra incorrecta en mi vida. Eso tiene que ver con el orgullo. Así que el orgullo se nos pone como un gran tropiezo en la oración. Hablando de orgullo, hay un hombre que en su época construyó una gran embarcación. Esa embarcación era la más gigante, el transatlántico más importante de su época, que lo llamaron el Titanic.
Así que en su primer expedición, en su primer viaje, un periodista se le acercó a quien diseñó toda la parte de ingeniería de esta gran embarcación y le dice lo siguiente: quiero que nos cuentes acerca de los riesgos que puede tener esta embarcación. A lo que quien construye el barco de manera petulante, orgullosa, expresa lo siguiente: este barco no tiene ningún peligro. Es más, si el mismo Dios quisiera hundirlo, no puede hacerlo, porque es un transatlántico hecho a la medida y a la precisión. Palabras más, palabras menos. Pero lo que dijo este hombre es: ni Dios puede hundir este barco. A lo que pasó en su primera expedición, su primer viaje, en su primera ruta, ocurre que se tropieza con un iceberg que nadie pudo percibir en medio del mar y terminó siendo hundido, porque ese día quizá alguien se había levantado, se había sublevado en su posición arrogante, diciendo que nadie podría destruirlo. Y quizá a nosotros nos pasa muchas veces así. Somos tan orgullosos que creemos que tenemos controlada la vida, el futuro. Creemos que podemos ir y venir. Creemos que podemos planear a 50 años y que somos los dueños de nuestro futuro. Cuando nosotros no aprendemos a tener un corazón humilde y sabiendo que dependemos de Dios, es allí donde nuestra oración quizá también puede entrar a estropearse. Quizás se parece a esa oración de la que hablamos hace poco, a ese hombre que venía, el fariseo, al templo y estaba delante de Dios y decía: gracias a Dios, yo no soy como los pecadores. Gracias a Dios, yo no soy como ese cobrador de impuestos, ese publicano que le roba a nuestros paisanos. Gracias a Dios, yo no soy como los demás que no ayunan, porque yo sí ayuno. Es la arrogancia del corazón, es la petulancia del espíritu, es la sublevación del alma, porque creemos que somos ya más altos, más posicionados que otra persona, y es allí donde Dios tiene que tratar con nosotros. En ese momento Él se acerca a otro que es el pecador. Está allí el publicano y hace una oración sencilla y le dice: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y dice la escritura: ¿cuál crees que de los dos fue a su casa con respuesta? Claro está, el que reconocía que necesitaba a Dios, el que tenía un corazón humilde, el que tenía un corazón básico delante de la presencia de Dios, que no trataba de impresionar al Eterno. Por el contrario, le decía: soy tan pecador, soy tan escaso en mi vida que necesito de tu gracia, necesito de tu favor. Así que la mirada de Dios se compadeció de este hombre y lo vio cercano, porque no lo podía ver de lejos, porque solamente Él mira de lejos al altivo. Así que en este caso dice la escritura que vino bendición sobre ese publicano. El orgullo afecta nuestra comunión con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Job capítulo 35, versículos 12 al 13 dice así: allí clamarán y él no oirá. Por su soberbia de los malos, ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni mirará el omnipotente. Mira lo que dice la escritura: Dios no va a bendecir a quien tiene un corazón lleno de altivez. El Salmo 138:6 dice: mas al altivo mira de lejos. Recuerda que la altivez fue lo que estuvo en el corazón de Luzbel, Luzbella, lucero de la mañana, cuando ese primer querubín precioso que se paseaba en los lugares más preciosos en el paraíso permitió que su corazón se llenase de soberbia, de exaltación propia, y su corazón se contaminó. Así que dice la escritura que terminó siendo echado de la presencia de Dios, porque Dios no soporta al soberbio. Quizá tú conoces a alguien soberbio, o quizá tú eres muy soberbio y no te gusta que te digan lo que tienes que cambiar. Y pasa muchas veces en nuestro medio. Pasa cuando corregimos un discípulo, cuando corregimos a alguien en la congregación. Quizá la persona dice: pero ¿por qué me dices eso? No me insultes, me estás insultando. Claro, se siente agredido, se siente agredida porque no quiere que le señalen su condición en la que está caminando. Cuando nosotros somos orgullosos, no aprendemos a aceptarlo.
Así que yo como pastor y los líderes tenemos que aprender también cuando alguien nos hace una observación y si precisan de esa mancha, de esa peca, de ese punto que nos está impidiendo bendición, tenemos que aprender a inclinar nuestra cabeza, a inclinar nuestro orgullo y poder decir, tienes la razón. Y de esa manera Dios podrá venir a trabajar en nuestro corazón. La Biblia dice que cuando tú ores, entra en tu cámara secreta, y cuando ores al Señor en tu cámara secreta, el Padre que ve en lo secreto, Él te va a recompensar en lo público. En Lucas capítulo 11 versículo 6 dice lo siguiente: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, y orando no usen vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Así que recordemos un momento los puntos que hemos trabajado. Número 1, hablamos de la incredulidad, de la duda, cómo es un obstáculo para cuando venimos a clamar, a orar al Señor. Lo número 2, la falta de compasión. Y lo número 3, hablamos del orgullo del corazón. Hablamos de la hipocresía y de las repeticiones sin sentidos. Cuando vengamos delante del Señor, no hagamos oraciones aprendidas. Vengamos con un corazón sencillo. Yo no sé qué estás haciendo en las mañanas en este tiempo devocional. Yo no sé si estás repitiendo por repetir o si vienes delante del Señor con un corazón contrito y humillado. Y cuando esas oraciones que salen del corazón, esas oraciones van derecho delante de la presencia de Dios, no van a tener ningún estorbo. Este día yo quiero quitar todo estorbo en mi oración. ¿Cuántos dicen amén? El otro punto, el número 4, es a no pedir según la voluntad del Señor. Cuando no pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces se nos pone allí un tremendo obstáculo en nuestras vidas. Se nos posiciona como una roca en el camino. Cuando no pedimos conforme a lo que el Señor quiere darnos o entregarnos. Mira lo que dice Santiago. Libro de Santiago, el capítulo 4, versículo 2 al 3 dice: desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque lo piden con malas intenciones. ¿Sabes que para pedir al Señor tenemos que evaluar cuál es la voluntad del Señor? Pero lo conecta el escritor Santiago con las intenciones del corazón. ¿Por qué estás pidiendo lo que estás pidiendo? ¿Será que Dios no puede dar algo? Claro, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Qué es imposible para Dios? Nada. Pero quizás lo que estamos pidiendo lo estamos haciendo en arrogancia, con unas intenciones incorrectas. ¿Sabes que hasta para predicar el evangelio San Pablo dice que muchos lo hacen por envidia? La palabra dice que otros lo hacen por contienda. Aún para enseñar las sagradas escrituras creemos que lo estamos haciendo de manera correcta, pero quizás las intenciones profundas del corazón es el reconocimiento personal. Es poder demostrarle a alguien que yo sí tengo llamado. Es para demostrarle a alguien que Dios sí habla también por medio mío. Cuando tú hagas algo y vengas delante del Señor a pedírselo, vamos a decirle: Señor, limpia mis intenciones para que yo pueda pedir de acuerdo a tu voluntad, y pidiendo de acuerdo a tu voluntad, entonces yo pueda recibir lo que estoy pidiendo. Te hago una pregunta: ¿tienes una petición en estos momentos delante del Señor? ¿Y lo estás haciendo de acuerdo a su voluntad o lo estás haciendo por envidia? ¿Lo estás haciendo por capricho? ¿O lo estás haciendo porque quieres demostrarle a los demás que tú sí te estás superando en algún área de tu vida? Este día aprendamos a pedir. Este día aprendamos a pedir de acuerdo a la voluntad del Señor, para que esa oración no tenga ningún impedimento para con nuestras vidas. El otro punto que quiero compartirles es San Juan capítulo 16, 24. Y ese estorbo tiene que ver con no pedir en el nombre de Jesús. ¿Sabe que el Señor desea que siempre le demos la gloria a Él? El Señor desea que lo que le pidamos lo hagamos en su nombre. Mire lo que dice la palabra: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pidan y reciban para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, la frase de pedir en el nombre de Jesús no es una frase cliché.
ni es la frase con la que tú encajas para terminar en cerrar una oración. Tampoco es una frase mágica como abracadabra, nada que ver con eso. En la palabra en el nombre de Jesús no tiene nada que ver con esa lamparita de Aladino. No, señores, no es magia. El nombre de nuestro Señor Jesucristo se usa cuando hacemos peticiones delante del Señor, porque tiene que ver con la naturaleza y el carácter y la voluntad del Dios al que nosotros servimos. Por eso es nuestra confianza que si venimos delante de Dios y pedimos de acuerdo con su voluntad, dice la palabra, Él nos oye. Él nos oye. Eso es precioso. Está en primera de Juan, capítulo 5, 14 al 15. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y sabemos que nos escucha en cualquier cosa que le pidamos, porque sabemos que tenemos las solicitudes que le hemos pedido. Yo puedo venir delante del Señor y hacer peticiones, pero cuando no lo hago en el nombre de Jesús, entonces no le estoy dando la gloria a quien yo le estoy pidiendo esa petición. Tú dices: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que te glorifiques poderosamente en esta área. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que haya bendición en mi familia. Menciona el nombre de Jesús, no porque es una palabra mágica, como te lo decía, es porque cuando hacemos esa oración está enmarcando el carácter y la naturaleza del Dios al que nosotros servimos, y porque a Él sea toda la gloria y toda la honra. También otro de los estorbos en la oración, y ya voy aterrizando el mensaje, otro de los estorbos son los estorbos demoníacos. Hemos hablado de estorbos por nuestro carácter. Desde el domingo anterior vengo hablando de actitudes que se convierten en obstáculos, que se convierten en tacos, que no permite que nuestra oración vaya delante del Señor. Tiene que ver con nuestro carácter: odios, resentimientos, críticas, maltratar a la pareja. Hemos hablado de todo esto. Hoy hablamos de la incredulidad, de ese espíritu de duda que se nos impone allí para no recibir lo que queremos, no pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, no hacerlo en el nombre de Jesús. Pero en este momento quiero hablarte no solo de actitudes que tienen que ver con nuestra naturaleza humana caída, que no hemos podido traer a la cruz para que sea transformada. O es que el Señor está trabajando cada día y se nos imponen para no recibir bendición. Pero específicamente en este momento quiero decirte que hay obstáculos demoníacos. En Efesios capítulo 6, versículo 12 dice que tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra poderes demoníacos. ¿Sabe que la vida cristiana está inmersa a guerra espiritual? Sí, señores. Existen los demonios, existen los ángeles. No falta el hermano que diga: ¿cómo? Existen los demonios, existe Satanás. Claro, señores, existe el mundo espiritual, conforme San Pablo lo expresa allí en la carta de los Efesios. Así que él dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Cuántas veces hemos traído peticiones delante de Dios y tú sientes una oposición? Sientes una pesadez. Estás tratando de empezar algo, una relación. Estás empezando un negocio. Yo no sé qué pueda ser lo que estés viviendo, pero lo que sí puedo decirte es que has experimentado una opresión, una oposición demoníaca. Y tenemos que identificar cuáles son esos estorbos espirituales. Si yo tengo en mi corazón odio y tú dices: no, es que yo estoy orando y yo tengo mi corazón sano. Es que yo estoy orando y yo trato bien a mi pareja. Es que yo estoy orando y tengo fe. Pero a veces se siente una oposición espiritual y tenemos que levantarnos a guerrear. Nos toca levantarnos a reprender toda fuerza de las tinieblas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que toda oposición sea quitada. Hay un claro ejemplo de esto. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, versículo 10, se nos habla de un profeta, de un hombre de Dios. Y él comienza a orar allí junto al río. Y mientras está orando y ayunando, no viene respuesta.
Así que la escritura dice que a los 21 días vino un ángel con la respuesta y le dice lo siguiente: Daniel, muy amado eres por Dios, pero desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender e inquirir en la presencia de Dios, tu oración llegó al cielo. Desde el primer día que viniste a orar, desde ese instante que comenzaste a clamar al Eterno, eso subió con una velocidad increíble. Eso era banda ancha, 3D, 4D, 15D, la velocidad más alta que puede existir en fibra óptica, fibra espiritual. Ese día que tú oraste, Daniel, esa oración llegó delante de la presencia de Dios. Y yo vine con la respuesta, pero mientras venía con la respuesta, el príncipe de Persia se me opuso. ¿Cuál príncipe de Persia? El espíritu inmundo que se oponía en los aires persas para que no llegara la bendición de Dios a Daniel. Recuerde que por ciudades, departamentos, países, naciones hay poderes espirituales, hay poderes demoníacos. Claramente está allí señalando el ángel que él vino con una respuesta, pero que había una oposición demoníaca que no dejaba que él llegara con la bendición, a tal punto que tuvo que venir otro ángel llamado Miguel para ayudarle en la guerra espiritual y pudiese llegar con la respuesta. Quizá tú hoy estás diciendo: yo no sé por qué no recibo esta respuesta. En mi corazón no hay resentimiento contra nadie. En mi corazón no hay orgullo, no hay vanidad. Siento que estoy sano delante del Señor y no puedo decir que no tengo pecado, porque si dijese que no tengo pecado soy mentiroso. Pero me examino y cada vez vengo a la luz de la palabra, a la luz del Señor, a la luz de su presencia, diciéndole: examíname, Señor. Y yo siento que no hay estas cosas, estos estorbos en mi vida, pero no veo que fluya esta petición que tengo delante de Dios. ¿Será que Dios no me quiere contestar? ¿Será que Dios no me quiere responder? Y viene ahí el enemigo a tratarte con la duda. Pero quizá no es la duda, quizá no tiene nada que ver con esos estorbos que hemos mencionado. Quizá el mismo Satanás, los demonios se han estado oponiendo para que recibas esa bendición. Quizá ya esa bendición que tú estás pidiendo ya fue liberada. Muchos de los que me están viendo, ya Dios les contestó. Ya esa petición salió del trono de Dios. Esos ángeles ya salieron con la encomienda. Esos mensajeros están guerreando en el mundo espiritual para poder llegar a traerte la respuesta. ¿Será que toca entonces incrementar allí guerra espiritual? Comenzar a orar y decir en el nombre de Jesús, que yo quisiera enseñar más adelante algunas herramientas para trabajar en el mundo espiritual, como la sangre de Jesús, el nombre de Jesús, el atar y el desatar. ¿Será que tienes que levantarte y decir en el nombre de Jesús: ato y reprendo toda fuerza de las tinieblas, aplico la sangre de Cristo para que ninguna fuerza demoníaca se oponga a la respuesta que Dios tiene para con mi vida? ¿Será que tienes que levantarte a orar para que sea en el mundo espiritual desatada esa oposición? Esta mañana vamos a orar para que toda oposición espiritual sea quitada en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero orar por eso. Quizá hay personas que están siendo tratadas en este momento por fuerza demoníaca. Tú estás orando, pero dices: pastor, es como una lucha, es como un conflicto, no sé qué está pasando. Vamos a orar para que ese estorbo en el mundo espiritual sea quitado. Y por último, ¿cuándo no debemos orar? Hemos hablado de estorbos cuando oramos, pero también le digo cuándo no debemos orar. Debemos en muchas ocasiones actuar y no orar. Debemos nosotros no solo excusarnos con la oración. Le pasó en algún momento a Josué, cuando Dios le entregó la tierra prometida y tuvieron que enfrentar a sus enemigos, específicamente a los de Ai. Dice la escritura que uno de ellos fueron y tomaron de los botines de sus enemigos, los cuales les había sido prohibido tocar, y los escondieron para sí. Así que Josué vino llorando y orando delante de Dios, diciéndole: ¿por qué hemos caído frente a nuestros enemigos? A lo que el Señor tuvo que hablarle a Josué: levántate, deja de orar, levántate, no te arrodilles, ve y purifica, santifica el pueblo, porque hay pecado en el pueblo. No es momento de orar, es momento de santificar el pueblo. Quizá muchas veces la oración se convierte en una excusa a la mediocridad. Quizá la oración a veces se disfraza de temor a tener que hacer lo que tenemos que hacer o que Dios nos ha enviado a conquistar. Tenemos en muchas ocasiones que actuar
y no orar. Otra ocasión fue cuando el pueblo llega a las aguas de Mara, las aguas amargas, el pueblo de Israel. Dice que en ese momento Dios le dijo a Moisés, no te vas a poner a orar para que el agua se vuelva dulce. Toma ese trozo de árbol, toma esas ramas y lánzalas en las aguas. Es momento de actuar. Otro caso, cuando Moisés sale con el pueblo de Egipto, dice la escritura que se encontraron una gran adversidad. ¿Qué tremenda adversidad? Un tremendo mar que les impedía seguir avanzando. Pero en ese momento Moisés no podía ponerse ahí a orar, no podía ponerse a hacer guerra espiritual, era momento de actuar. Así que Dios le dijo, levanta la vara de la autoridad, porque el mar se va a abrir en dos. Hay momentos que tenemos que orar. Tenemos que reflexionar qué obstáculos tenemos en la oración. Identificar si tienen que ver con nuestro carácter o si tienen que ver con oposición demoníaca, o cuando Dios te está diciendo, mira, no ores más por esa mujer, ve y conquístala. Mira, no ores más por ese negocio, ve y hazlo. Es momento de actuar. Hay momentos para orar y hay momentos para actuar. Pero también actúa bajo autoridad. Cuando tengas que actuar, ve y llama a tu mentor, llama a tu pastor y dile, tengo que hacer esto, voy a hacer esto. Pastor, ¿usted qué me aconseja? ¿Usted qué me recomienda? Ya Dios me dijo. Claro que cuando alguien vaya donde el pastor y le diga, ya Dios me dijo, pues ¿quién es el pastor para decirle a la persona que no lo haga? Debes hacerlo porque Dios fue el que dio la orden. Pero vas a seguir escuchando ese patrón direccional cuando tu autoridad espiritual dice, yo también siento que eso viene de parte del Señor. Yo creo que voy a orar por ti para que el Señor te respalde. Ya tú vas confiado. Tú vas diciendo, bueno, no era más tiempo de orar. Esta es la confirmación que estaba esperando. Así que vendrán momentos para orar y momentos para actuar. Vamos a orar este día. Vamos a orar. Yo le voy a invitar que en este momento allí en casa usted clame al Señor. Pídale al Padre que en el nombre de Jesús se lleve todo obstáculo. O quizá tú más bien vas a decirle, renuncio a seguir teniendo esto en mi vida que se me ha convertido en un tremendo taco para recibir la bendición de Dios. Y quizá tiene que ver con la incredulidad. Levante sus manos ahí donde está y dígale, Señor, renuncio a la incredulidad. ¿Cuántas veces, Señor, vengo delante de ti y todo el tiempo estoy argumentando, estoy tratando de ser confundido por mi propia mente, por mis emociones? Pero yo vengo delante de ti, Señor, creyendo que lo que tú has dicho es en el sí y en el amén, en el nombre de Jesús. Renunciamos al espíritu en el nombre de Jesús de la duda, de la incredulidad. Renunciamos a esa actitud en el nombre poderoso de Jesús y queremos poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza en ti. Señor, yo te pido también que nos hagas compasivos. ¿Cuánto necesitamos ser compasivos con el necesitado? Necesitamos aprender a ayudar a quien lo necesita, porque yo también soy un hombre necesitado y tengo que estar viniendo delante de tu presencia y quiero seguir hallando ese favor y esa gracia. Y cuando yo soy compasivo, entonces tú, Señor, derramas gracia y bendición sobre mi vida. Oro para que todo orgullo en mi vida, Señor, sea cancelado, sea quitado en el nombre de Jesús. Todo orgullo, Señor, sea cancelado de mi carácter. Que yo pueda, Señor, tener un corazón humilde y sensible delante de ti. También sensible ante los hombres, que cuando cometa un error reconozca que hice daño, reconozca que estuvo mal. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, renuncio a la hipocresía. Esa hipocresía que me ha hecho, Señor, ser un payaso fingido ante los demás. Quiero ser auténtico y no quiero ser hipócrita, Señor, ni con las personas ni delante de ti. Todos hemos usado máscaras y en este momento, Señor, rehusamos a toda máscara en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No lo hacemos con oraciones repetitivas o con vanas palabras. Lo hacemos, Señor, con un corazón que reconoce que te necesita, oh Dios. Y renunciamos, Señor, a toda estructura religiosa para acercarnos a ti y venir con un corazón contrito y humillado diciéndote, te necesitamos, Señor. Renunciamos a esto en el nombre de Jesús. Renunciamos a estos estorbos espirituales.
También, Señor, te pido que toda oposición demoníaca, toda fuerza de las tinieblas, todo espíritu lanzado de las tinieblas para detener la bendición de mis hermanos sea cancelado en el nombre de Jesús. Toda lucha en el mundo espiritual, deteniendo la bendición, sea cancelado en el nombre poderoso de Jesús. Oro, Señor, que toda fuerza espiritual a través de hechicería, de brujería, toda palabra de maldición sea cancelada ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Atamos y reprendemos toda fuerza de las tinieblas para que fluya libertad ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo lo que estoy clamando delante de ti, me uno, Señor, con todos los que están aquí en este chat. Me uno con todos los que están en esta intercesión en este momento, que están orando por su salud, que están orando por su empleo, que están orando por su familia, que están orando por una oportunidad, que están orando, Señor, delante de ti y sienten que hay oposición. Sea quitada ahora mismo. Envía ángeles, envía tus ángeles, Señor, a pelear. Envía ángeles aceleradores en el nombre de Jesús. Envía ángeles, Señor, que comiencen a reforzar en el nombre de Cristo esa petición, esa respuesta que ya fue contestada en el mundo espiritual. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te doy gracias. Y oro también en este momento para que nos des espíritu de valentía y todo espíritu de temor, de miedo, se vaya en el nombre de Jesús. Y oramos para que seamos hombres que actuemos en la palabra, para que aprendamos cuándo se ora, pero también cuándo se actúa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero orar por esas personas que están ahí en el chat, que están enfrentando enfermedad en su cuerpo. Esta mañana ya se fue el estorbo de la incredulidad. Esta mañana ya se fue esos estorbos. Así que está libre la vía para recibir bendición. Padre, en el nombre de Jesús, clamo por toda persona que ha venido quebrantada de salud esta mañana a ver esta transmisión. O aún si alguien la está viendo luego en diferido, yo clamo, Señor, que aún este video colgado ahí en la internet sea una herramienta potente para que tú transmitas sanidad, libertad y liberación. Reprendo todo espíritu inmundo de enfermedad en el nombre de Jesús. No hay duda en nosotros, porque para ti no hay nada imposible. No le damos lugar a la duda. Creemos que tú eres nuestro sanador. También los que están enfrentando allí, Señor, ataduras mentales, ataduras del alma, del corazón, se rompen por el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor. Padre, y levanto una oración por la iglesia global. Oro por la iglesia en el mundo, Señor, para que sea levantada, para que alumbre con la luz de Cristo en esta temporada. Oro, Señor, por este reinicio, por este regreso a los locales en el nombre de Jesús, donde la iglesia se va a juntar como un cuerpo. Oro para que este tiempo, Señor, la iglesia comience a ser empoderada, levantada, reavivada por el poder del Espíritu Santo. Oro, Señor, que esta fuerza comience a crecer de manera imparable. Ya tú lo dijiste. Ninguna arma de las tinieblas prosperará contra nosotros, ni las mismas puertas del Hades podrán contra la iglesia. Oro, Señor, por la iglesia global para que seamos despertados, seamos, Señor, llenos del Espíritu Santo y sigamos adelante haciendo la tarea que tú nos entregaste. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Vamos. Yo no quiero que en este momento solo lo haga uno, háganlo todos. Pastores, que no me gusta escribir en el chat, ahora mismo lo voy a hacer. Ponga un fuego, aplauda ahí en el chat. Queremos darle la gloria y la honra al Señor, porque hoy se van esos estorbos. Diga conmigo, se van los estorbos en la oración. Vamos a tener comunicación directa con el Señor. Cuánto me alegró poder compartir la palabra. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús y bendigo tu familia, y que este día domingo siga en la gracia y en el favor de nuestro Señor. Nos vemos mañana con nuestro
devocional de 40 días de oración. Mañana ya estamos en el día 22 de este reto de 40 días. Así que no deje de estar practicando este poderoso hábito, porque vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida y en tu casa. Bendiciones y nos vemos nuevamente a través de este canal de YouTube, Iglesia El Camino Medellín.